hemos visto es para ver las características de las bacterias. Hay otras características que son más complicadillas. En este caso tenemos en las bacterias que tienen péptidoglucano. Fíjate que ahora ya aquí en esos enlaces de cruzamiento, ¿cuáles tendrían péptidoglucano? Dijimos cuáles bacterias tienen péptidoglucano. Gram positivas en mayor cantidad y gram negativas pues en menor cantidad. Las ambas tienen. Pero fíjate que este género, que es el género de micobacterias, tiene polímeros de arabinogalactano y una capa de lípidos, que esa capa de lípidos es una cera, se le conoce como ceriforme, o sea, es una capa gruesa. Esa capa gruesa es lo que le da el factor de virulencia a este género que se llama micobacteria. Este género de micobacteria entra el género de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Son los que más sobresalen. También el género Nocardia y el género Corynebacterium. Fíjate que estas tienen este polímero de arabinolactano, esta capa de cera, que le ayuda simple y sencillamente a formar o hacerse más resistente. Por eso se le cataloga como ácido alcohol resistente. ¿Con qué tinción voy a observar este género o estos tres géneros? Con tinción de 100 Nielsen. Esa tinción de 100 Nielsen, el primer paso es calentamiento. Entonces, como una torunda de algodón y alcohol o etanol o isopropanol, le prendemos fuego a la torunda y empezamos a calentar debajo de la laminilla de portaobjeto, de tal forma que esa cera pues se desvanece, como que se deshace, deja la bacteria desnuda y ahora sí, la tinción que nosotros agreguemos de safranina o fuchsina, que es color rojo, pues la bacteria capta de inmediato esa coloración. Luego decoloramos todo, como es rojo, lo decoloramos con alcohol ácido, lo que es un mordente. Ese mordente lo que hace es fijar más la bacteria de rojo a que se intensifique el color. Lavamos con agua y por último obtenemos un contraste con azul de metileno. Entonces vamos a observar bacterias con bastoncitos rojos entre campos azules, o sea, todo lo que haya se va a ver azul. Lo que me interesa a mí es ver los bastones, que en este caso serían bacilos. Ácido, alcohol, resistente. ¿De qué color? Pues de color rosa fuchsia, el rosa mexicano, así bien bonito. Pero al paciente pues no es algo bonito, ¿verdad? Porque pues se está desgarrando la tos, está evadiendo pulmones, al mismo tiempo invade pues otras áreas. El primer lugar son los pulmones, el segundo lugar es renal, y de ahí se disemina a hígado, a hueso, a hígado, a todas partes. Entonces aparentemente uno dice, no, pues ya no tiene TB, ya se le quitó, ya se fue la tos. No, ya está en otras áreas, entonces hay que buscarla por medio de una orina. ¿Con qué prueba hacemos aquí para Mycobacterium? Hacemos el bacilo, la baciloscopía. Pedimos flemas para que de esa manera esas flemas oscuras, negras o verdosas, o simple y sencillamente sanguinolentas, porque pues hay flemas horribles, o sea, no es salivita, no, es flema, o comúnmente hay gente que dice un gargajo. Bueno, eso es lo que yo quiero, eso, no salivita, porque la saliva pues no veo nada, yo quiero cosas profundas. Entonces al sacar eso o al expulsar las flemas, pues nosotros hacemos el frotis y hacemos la tinción de 100 Nielsen, y ahora sí podemos observar estos géneros que son altamente resistentes, muy patógenos, incluso puede llevar a la muerte. Mycobacterium leprae, acuérdate que es en la piel y se va despedazando la piel, como necrosando, muriendo, desprendiendo. Y pues eso sí es altamente contagioso de persona a persona. Mycobacterium tuberculosis es por medio de microgotitas, que serían las que se esparcen cuando uno tose abiertamente. Por eso es importante toser o taparse, no toser abiertamente, ¿verdad? Porque de esa manera pues, esparcimos.
Y pues el otro pues son morfomites, contacto directo, entonces pues hay que cuidarnos. Endosporas, ya habíamos visto las endosporas anteriormente. Que no tienen peptidoglucano. No, son micobacterias. De esa es micobacteria, yo me tuve que haber confundido, pero es micobacteria. En vez de tener peptidoglucano, tiene araginolactano y el lípido seriforme. Eso es lo que tienen estas que son ácido alcohol resistentes. ¿Sí? ¿Ok? Las endosporas. Estas endosporas, fíjense que ya lo habíamos visto anteriormente, incluso vimos el ciclo de reproducción también. Estas las que más demoran. Acuérdate que puede vivir muchos años. Aquí lo que más me interesa es que ustedes sepan que las endosporas lo que protegen más es su ADN. ¿Por qué? Porque como están en fase de latencia, si tú le quitas carbono, que es la fuente de energía, le quitas nitrógeno, le quitas glucofosfato, que es la protección o la alimentación, pues simple y sencillamente, pues estas quedan así como que en estado vegetativo, durmiendo. Pero no quiere decir que ya murieron. Teniendo las herramientas necesarias en cuanto a carbono, nitrógeno y fósforo, hay humedad, pues fíjate que estas de inmediato se activan nuevamente, agarran más fuerza. Son anaerobias obligadas, entonces simple y sencillamente podemos hacer la tinción con verde de malaquita. Este verde de malaquita vamos a encontrar estas endosporas en 3 terminaciones. Uno es en la terminación central, la terminación subterminal o la terminación terminal. Son las endosporas que vamos nosotros a observar. ¿Quiénes producen esporulación? ¿Qué géneros producen esporulación? Bacilos y Clostridium. Acuérdate, no se te puede olvidar. Solo esos 2 géneros, bacilos y Clostridium, son los que viven en anaerobiosis, quiere decir que en ausencia de oxígeno, pero sí necesitan fuentes de energía, carbono, nitrógeno y fósforo. Su proceso de reproducción, pues es, tomando en cuenta su DNA, pues viene el proceso de formación de la elongación. En esta elongación hay compartimiento del DNA, para que de esa manera pues viene el proceso de la propagación o formación de la cápsula o del esporangio, su cápsula o su corteza, y al final pues viene la expulsión. Por eso lo podemos ver en 3 formas: central, subterminal o terminal. Lo que les puedo decir también es que para las gram negativas tenemos más formas. Pueden ser poco bacilos como este que está ovalado, puede ser bacilos que es elongado como bastón, algunos dicen de bastón, pueden ser empalizados que son muchos bastoncitos paraditos como si fueran, pues le conocemos como de letra china o tintas de letra china, que son así como paraditos, cruzaditos, a eso le llamamos empalizado. Diplobacilos que son 2 alargaditos. Si tú encuentras de a 2, pues son diplobacilos. Si encuentras en bastantes cadenas y su forma no es redonda, pues son streptobacilos. Si su forma fuera redonda sería streptococo. Acuérdate, los redondos son cocos, que la mayoría de las gram positivas pues son cocos. Acá pues serían streptobacilos. Esta sección de aquí abajo, que son hifas, estas hifas le pertenecen a las levaduras, a los hongos, pero también podemos encontrar en cualquier cultivo. Digamos, si hacemos un cultivo de la boca, pues es probable que haya fermentación y lo que se reproduce. Si comiste pan, un ejemplo, pan, galleta, todo lo que tenga almidón, pues repito, vamos nosotros a observar levaduras o hifas que están en fase de quemación, elongadas, alargaditas.
y pues esos rapitos se reproducen. Entonces por eso es importante la higiene, muchachos. El lavado de los dientes. Ayer vimos que el estafilococo mutans produce una biopelícula, una capita de lime o de limo que pues deja los dientes súper brillositos, pero eso brillante no es la estructura del esmalte, sino que es bacteriano. Al ratito vamos a tener ya caries. Entonces hay que cuidarlo, muchachos, porque esta fermentación pues sí les ayuda. Hay otros que son en forma de hojita. Estas hojitas pues son fusobacterium. El Vibrio cólera es como de frijolito o de riñón. Si tú ves así, arriñonaditos, estamos hablando del Vibrio cólera. Si tú ves con un solo tipo de flagelo, que es lo fótrico, pues fíjate que el género de Helicobacter pylori pues es como un solo flagelo. Entonces podemos encontrarlo así como hélice o podemos encontrarlo con su flagelo que le da movilidad y adherencia. Y pues simple y sencillamente todo depende de la tinción de grano. De aquí nosotros nos basamos para ver las formas, pero en cuanto a su género, tiene que ver con el manual de Berger. Ahí vemos todos los géneros, todos, que si son eubacterias, si son espiroquetas, si son gram negativas, pues, cuáles serían, si son curvos, si son cocos o bacilos gram negativos, si son gram positivos, si son bacterias aerobias o anaerobias. Pues aquí viene toda la clasificación en cuanto a ellas. Tal vez ahorita tú digas, es muchísimo, pues sí, son muchas las que vamos a ver, uno por uno. De aquí para adelante vamos a ir viendo bacteria, otra bacteria, otra bacteria, otra bacteria. Para que tú tengas las formas, pues ya sabemos, ya vemos cómo se lleva a cabo la tinción. Ahora, ¿cómo yo obtengo la especie? En nuestro libro, en el capítulo 5, si no mal recuerdo, también viene ahí la forma cómo obtener la especie, que es por medio de pruebas bioquímicas. Esas pruebas bioquímicas son paneles de azúcares, que puede ser la glucosa, la lactosa, la manosa, la galactosa, de las cuales las bacterias lo fermentan, y de esa forma pues va uno viendo sus diferentes características y vamos sacando la especie, de tal forma que ahora sí decimos, ok, este es estafilococo, o simple y sencillamente este es una Klebsiella pneumoniae, género Klebsiella, especie es Pneumonia. Escherichia es el género, Escherichia coli, y de ahí vienen las diferentes subespecies, anteroecolítica, anterohemorrágica, anteroagregativa, el E0157H7, etc. ¿Por qué? Porque a través de los paneles bioquímicos, pues nosotros vemos la calidad de los aminoácidos que fermentan, azúcares que fermentan, la única fuente de carbono que ellos tienen, que es pues el carbono, lo vemos en el citrato. Otros medios que nosotros obtenemos es para ver el hierro. Fíjate que el hierro, ¿de dónde lo obtienen entonces las bacterias, o de dónde agarran hierro? Si necesitan para la quelación. De férrico a ferroso, de Fe+3 a Fe+2. ¿De dónde obtienen? De los eritrocitos. Acuérdate que hay medios de cultivo que tienen agar sangre, y ese agar sangre, pues ya dijimos que hay infusión cerebro-corazón, hay proteínas, hay sangre como tal de cordero o de carnero, y si no tuviéramos corderitos o carneritos, pues simple y sencillamente del ser humano. Anteriormente yo hacía esos medios, pero pues tenía que andarle sacando a ustedes mismos para echarle sangre de nosotros, o si no yo misma le sacaba 10 mililitros a cada rato, y pues son muchos. Oigan, yo también me puedo quedar anémica. Son muchos. O sea, juntando este grupo y juntando el otro, pues tengo que hacer como unas 70 placas. Entonces, pues no, el primer año sí lo hice, pero digo no, porque es para un experimento, ¿no? Entonces, pues tuvimos que comprarlas. Todas las cajas que traigan sangre, como agar Columbia, que es para ver el Streptococcus pyogenes, para la fermentación, beta o alfa. Agar sangre también lo usamos para ver
hemólisis, sobre todo si es la hemolicina O, que lo da el estafilococo aureus, o hemólisis de los estreptococos, como el Diógenes, pues lo vemos ahí en agar sangre. Entonces sí es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en base a eso nos vamos a acordar, sí, pues esto es exclusivo que lo da este género o este otro género. Así que, tomando en cuenta eso, pues vamos a empezar con el estafilo. Es el primero que está en el capítulo 3 de tu libro. ¿Lo puedes regresar, por favor? El estafilococo. Es que no sé por qué no avanza. Voy a desconectar porque se trabó. Tengo mucho sueño. Empezamos con el capítulo 13. Lo que sí no les voy a incluir en el examen, porque pues no se los voy a incluir. 13. ¿Eh? 13. No, el 3 ya lo vimos. 13. 13, estafilococo es el 13. Tal vez ustedes digan, a lo mejor no lo hemos visto, pero ya lo vimos. Hay muchas cosas que se han visto. Digamos el 3. Cuando ya me voy de caer del edificio más alto, negro más bajo y en la página 46, esta imagen de abajo es el panel bioquímico que yo les digo. Pues está en tu libro. En la página 46. Ese es el panel bioquímico donde vienen los azúcares, viene citrato, viene fenilalanina, que son los aminoácidos, viene el TSI, que es agar triple hierro azúcar. No, se los estoy explicando. O sea, eso es el panel bioquímico para que ustedes vean que de ahí nosotros podemos obtener la especie, el género y la especie, pero más es la especie porque pues hay mucho. Actualmente las pruebas de laboratorio pues nos ayudan mucho, como las pruebas de PCR. Todo lo que es PCR nos ayuda demasiado porque no hay falla. Ahí se expresa todo, o sea, no hay falla. Y pues igual, en la página 50 viene todo el manual descriptivo de Berkeley, que es la imagen que te puse. El capítulo 4 es desarrollo, supervivencia y muerte, que ya lo vimos, cómo está en fase latente, crecimiento exponencial, fase estacionaria y por último la fase de muerte. Ya en el 13, ya vimos los días. Crecimiento por películas, todo lo que es esterilización, desinfección, todos los que son los biocidas. Les puse también el ejemplo de biocidas. El capítulo 5 pues es el cultivo de microorganismos, que son los requisitos para que crezcan. Ayer vimos que se necesita carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y minerales, magnesio, cobre, calcio, algunos son enzimáticos. La fermentación, que es dada a través de la respiración, la fotosíntesis. La respiración es por medio del oxígeno. ¿Cuáles son aerobias? ¿Cuáles son anaerobias? Estrictas o facultativas. Esa es la respiración. En la nutrición pues tiene que ver con todos los elementos guarnes. Aquí entra mucho cuando ellos buscan la fuente de carbono, la única fuente de carbono, pues ya sean autótrofos que ellos mismos buscan, o ya sea que provenga de otro que no sea el carbono. En este caso pues puede ser dióxido de carbono, CO2. Entonces ellos lo buscan. Otros de azúcares, que ya les dije cuáles son, fuentes de nitrógeno, azufre. Eso viene en el capítulo 5. Y el capítulo 6, eso es el proceso metabólico microbiano. De lo que les acabo de explicar, el proceso metabólico microbiano, si lo quieren leer a profundidad, está en el capítulo 6. ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 6? Puros metabolismos de las vías del ácido láctico, del ácido pilúrico, de la obtención del ciclo de Krebs, de cuántos ATP se forman, cuántos ADP se forman en cada ciclo, en cada salida. Entonces estamos hablando del dióxido de carbono por medio del ciclo de Calvin. Pero pues si lo lees, pues va a ser los mismos ciclos metabólicos.
cuánto de acetilcoenzima A y succinicoenzima A, hasta que obtienes todo, la vía de las pentosas, azúcares, urea, el ciclo de la urea para obtener el iomamonio. Puede ser una leidita, pero la verdad, pues no me voy a meter a esos ciclos. O sea, si tú quieres conocer más a profundidad, pues lo puedes obtener. Pero a mí lo que más me interesa es que tú conozcas de manera general cómo se desarrollan, cómo crecen, qué necesitan para crecer y al mismo tiempo, si falta alguna de ellas, pues qué es lo que pasa. ¿Qué ocurre si faltara alguno de los elementos? Pues simple y sencillamente no se desarrolla, queda en fase latente. Es por eso que los medicamentos, si no se toman al pie de la letra, ¿qué pasa con la bacteria? Pues la atenúas. Esa atenuación es como como que están en fase vegetativa o durmiendo, pero no significa que ya hubo lisis. Aunque active el factor de fagocitosis, aunque active el complemento, aunque active a las plaquetas para formar fibrina y aunque active las vías normales para la lisis, que serían alternas de las lectinas, pues simple y sencillamente, pues si nuestras defensas no están bien, pues no va a ayudar en nada, ¿verdad? Así que nos pasamos, quitamos ese chip de lo que viene para la próxima semana y nos vamos a ir hasta el capítulo 13. El 13 que tiene que ver con los estafilococos. El 13 es totalmente importante. Ay, no, esta cosa ya se bloqueó otra vez. ¿No quiere que avancemos? Ya casi terminamos, pero es importante avanzar. Si no avanzamos, pues imagínense, nos quedamos atrasados. Ahorita ya vamos regular en cuanto a tiempo y fecha. Hasta donde toque, hasta donde marque, no sé qué marca, si marca estafilo, pues sí, si no marca, pues no. Ahí está. Vamos a ver el estafilo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo veríamos las formas del estafilococo? Redondo. ¿Qué más? ¿Qué otras características vemos del estafilococo? Gran positivas. Quiere decir que tienen abundante péptidoglucano. ¿Qué otra cosa? Las encontramos los coquitos sueltos. ¿O en qué forma lo encontramos? En racimos, porque se está llamando estafilo. Estafilo significa que es un racimo. Entonces, pues, no quiero avanzar. Yo se los puedo decir de memoria, pero ya se bloqueó más. Grita break. Grita break. Break. Era tricomunidad. No, era mononucleosis. Sífilis. Bueno, pues las características generales del estafilococo, pues yo se las resumí, ahí están. Cocos gram positivos, que ya lo vimos anteriormente. En racimos, pues sí, porque están agrupados. El género estafilo significa que está en racimo. Si yo te pongo las imágenes y te pongo los nombrecitos a un lado, pues tú tienes que estar consciente, digamos, estreptococo. ¿Cómo es el estrepto? Pues en cadenas. Si te pongo estafilo, pues es en racimos. Y ese es estafilococo en racimos. Como son gram positivos y esta
le gusta vivir en presencia de aerobiosis, que ya lo vimos, presencia de oxígeno, es aerobio, pues simple y sencillamente pues va a tener una reacción positiva al superóxido de dismutasa y a la prueba de la catalasa. Ya lo vimos hace ratitito. Catalasa positiva, superóxido de dismutasa positivo. ¿Cuál es esta reacción? Pues simple y sencillamente donde hay efervescencia. Yo te dije que si haces una curación de una herida, o simple y sencillamente, a lo mejor alguno tiene alguna espinilla, algún nacidito de pus, una espinilla madura, pues. Entonces la explotamos y le agregamos una gotita de agua oxigenada, te vas a dar cuenta que va a ser efervescencia como si fuera Alka-Seltzer, porque estamos hablando de estafilococo. Si hace efervescencia es estafilo, y prueba de la catalasa positiva. Entonces esa es la prueba que nosotros hacemos, la efervescencia. Y fíjate, solo de los diferentes tipos de estafilococo que tenemos aquí, el aureus, epidermidis, saprophyticus, el mitis, que es el que usamos también, de estos tres, el único que da coagulasa positiva, quiere decir que ponemos fibrina, lo sacamos nosotros de la sangre, extraemos muestra de sangre en un tubo azul, que es de citrato, un tubo citratado. Lo utilizamos para verificar la calidad de las plaquetas. Entonces ahí viene la fibrina. Nosotros ponemos 2 mililitros, gracias, 2 mililitros de suero citratado y le agregamos una colonia de estafilococo, que es color blanca, puntiforme. La agregamos aquí, la disolvemos, la ponemos en la incubadora a 37 grados centígrados. Si se coagula, quiere decir que estafilococo aureus forma fibrina, coágulos de fibrina, y pues eso lo da positiva. Y todos los demás son coagulasa negativa, quiere decir que el saprophyticus no da coagulasa, epidermidis no da coagulasa. ¿Mande? Bueno, aquí lo que más nos interesa es ver las características de los diferentes tipos de estafilococo, porque vamos a tener varios, digamos, aureus, capitis, hemolíticus, epidermidis, el saprophyticus, pero de todos estos, ¿cuál es el más patógeno? El más patógeno es quien hace catalasa y coagulasa. El más patógeno es quien hace coágulos de fibrina. El más patógeno es también el que hace la prueba de CAM positiva. La prueba de CAM positiva es formar hemolicinas. Quiere decir que lo sembramos en agar sangre, y al sembrarlo en agar sangre, al siguiente día pues va a dar una hemólisis. O sea, se va a consumir toda la sangre y va a dejar todo transparente. Entonces esa es una prueba de CAM positiva. Quien la hace es más resistente o más patógeno. ¿Y saben quién la hace? La reina de todas las estafilococos es el aureus. Incluso este aureus lo podemos encontrar flora normal. A ver, ¿dónde está? Flora normal, fosas nasales, un 20 o 50%, y en la piel. Entonces, si yo te hago un cultivo nasal, ahí va a haber aureus, pero es su hábitat. El capitis, ¿dónde la voy a encontrar? Pues en las glándulas sebáceas, ahí es su hábitat. El hemolíticus, en las glándulas apócrinas, cuero cabelludo, axila, ingle. El estafilococo epidermidis, ¿dónde lo voy a encontrar? En la piel. Si yo te hago un raspado de piel con un hisopo y lo siembro, pues voy a encontrar estafilococo epidermidis. ¿Me está causando daño a mí? Pues no. ¿Me está causando daño en las narinas? No. ¿Cuándo me causa daño entonces? Cuando sale de su hábitat normal. Salió de su hábitat, digamos saprophyticus. Salió de su hábitat. ¿Dónde se va? Vías urinarias. ¿Qué me va a causar en vías urinarias? Pues infección de vías urinarias.
una infección fatal. No puedo hacer pipí, ardor, dolor, incluso pues hasta se puede tapar de tal forma que pues te quedas ahora sin nada y tú dices, ¿qué? ¿Cómo saco? Ya me estoy inflamando, reteniendo líquidos, voy con el urólogo, hace una sonda o hace una función y pues ya, el tratamiento de inmediato, porque pues no podemos dejar esto. Así que al final el aureus es el más virulento, se le considera como oro, porque su crecimiento es en sal y manitol. Ese es el medio exclusivo para Staphylococcus aureus. Yo le voy a poner un ejemplo, el McConkey. Si el McConkey es para todas las enterobacterias, yo tengo que conocer en qué medios. Entonces, los gram positivos crecen en agar sangre, crecen en sal y manitol, crecen en agar columbia o agar acida, ahí, y en agar chocolate, los gram positivos. Entonces quiere decir que yo tengo que tener esos 4 para sembrarlos allí y que puedan crecer. ¿A qué temperatura? De 30 grados hasta 37 grados. Esa es su temperatura de desenvolvimiento. Así que ya les dije dónde se encuentran. El aureus en el cutis de vías cutáneas. ¿Qué puede ocurrir si causa enfermedad? Ya dijimos que el aureus, ¿dónde lo teníamos como flora normal? Las narinas. Entonces, si pasa a la piel, en el cutis, pues puede haber foliculitis o forúnculos. Puede causar impético o infección en heridas, sobre todo por las toxinas. Acuérdate que esas toxinas son altamente patogénicas. En pacientitos, fíjate que están postrados, que tienen muchas horas en cama, porque ya no se levantan, ya están pues enfermos. Pues ellos pueden tener piel escaldada o síndrome de shock tóxico. También puede haber artritis séptica, bacteriana, endocarditis, osteomielitis y neumonía. Todo esto son las enfermedades que causan el Staphylococcus aureus. Todas. Entonces, si te das cuenta, pues invade muchas áreas, hasta los huesos. El epidermidis, pues bacteriana, endocarditis, heridas quirúrgicas, en infecciones del tracto urinario, aunque no es tan frecuente en el tracto urinario. En infecciones oportunistas como los catéteres, allí sí. Una persona con sonda es lo peor que puede pasar, porque la sonda rapidito va a formar, como es un agente extraño, pudiéramos llamar un antígeno la sonda, la introduces, es extraño, no la reconoce el cuerpo, aunque se adapta fácilmente, pero ¿sabes? Las bacterias, pues no, repito, lo que van a formar es una capa de limo alrededor. Por eso personas sondadas siempre hay que estarles limpiando alrededor de la piel con la entrada, ahí les limpia uno, ya sea con etanol o con isodine. Hay que hacer un lavadito constantemente, porque si no, esa capa de limo se va formando de tal forma que ahora va a haber una infección por el catéter o las prótesis. Fíjate, sobre todo todas las personas que usan diálisis peritoneal, que es por sonda, ahí el Staphylococcus epidermidis pues hace de las suyas, porque es en la piel, pero como es un agente extraño, pues empieza. No nada más la epidermidis, tenemos la pseudomonas, que también forma una capa de limo, y esa pseudomonas sí está catastrófica, esa es gran negativa. El saprophyticus, pues sí, infecciones exclusivas del tracto urinario, es una infección oportunista. Así que si te pongo las diferentes clasificaciones de estafilococo, pues tú tienes que saber infecciones de vías urinarias, estafilococo, saprophyticus. ¿Qué pruebas tiene el saprophyticus? Catalasa positiva, superóxido de dismutasa positiva, coagulasa, ¿cómo la dará? Negativa. Entonces, si coagulasa es negativa, no es aureus. Simple y sencillamente. Esa es la diferencia de una de otra. Sí nos puede confundir si yo te pongo una imagen. Aquí puse yo una imagen al final. Esas son las enfermedades que vamos a ir viendo. Aquí está la prueba de catalasa. Esta es la efervescencia que yo les digo, si da positiva,
Esta es la catalasa negativa. Esta la da, pues, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. Pero lo que me interesa es su crecimiento. Yo les dije que en agar, sal y manitol crecen. Es el medio exclusivo de Staphylococcus. Pero si te das cuenta, hay dos crecimientos de Staphylococcus. Uno es crecimiento en color amarillo. Este crecimiento color amarillo es del aureus exclusivamente. Por eso se le dice que es dorado o amarillo oro, porque sus colonias son blancas, puntitos blancos, pero todo lo demás es amarillo oro. Quiere decir que hay fermentación de la manosa, sal y manitol. Entonces, como hay fermentación de manitol, que es un azúcar, pues lo da color amarillo oro. Y las que no dan color oro, pues es saprophyticus. Así que yo aquí ya puedo decir, ok, saprophyticus o epidermidis, y el único que me puede dar oro es aureus, con coagulasa positiva. El aureus es lo que yo les decía, si lo sembramos en agar sangre, me puede dar una hemolicina, porque esta produce hemólisis tipo beta. Tú lo ves contra la luz y te vas a dar cuenta que están las colonias doradas, pero alrededor hay una luz, como un sol, pudiéramos decir, que ilumbra o radia a la colonia. Pues es exclusivo de la hemólisis. Así que, muchachos, pues son las pruebas que nosotros podemos hacer para la identificación. Estamos hablando sobre sus enfermedades: el Staphylococcus saprophyticus, infección de vías urinarias; Staphylococcus londinensis, produce artritis, bacteremia, endocarditis, infecciones de génito urinario, aunque no es tan común. Ese incluso no es muy frecuente. El que tiene un alto índice de frecuencia, pues es el saprophyticus, el que nos causa más problemas. Y el hemolíticus, pues ese lo vemos más en las endocarditis, en infecciones de heridas, infecciones óseas, articulares, hemolíticus. Que incluso, un ejemplo, si alguno de ustedes va a ser traumatólogo y me manda un cultivo de alguna herida traumática, de hueso o alguna lesión, pues yo no me voy a ir por todas las demás. O sea, sí puede estar presente por la manipulación, por la contaminación, por el grado del accidente que pudo haber estado sometido a la persona. Pero ¿cuál es el que más voy a buscar yo como primera opción? Pues el hemolítico. Porque el hemolítico es el que causa más problemas en procesos óseos. Entonces, pues es hacia donde nosotros nos enfocamos. En cuestión de las características, Staphylococcus aureus, cápsula. Fíjate, su cápsula. Aunque no es tan reconocido que tenga cápsula, pero sí, tiene una biopelícula muy pequeñita, que esa la protege de la fagocitosis. Acuérdate que todo lo que tenga cápsula va a ser una protección para la fagocitosis. Quiere decir que por eso rápidamente nos enfermamos. Aunque nuestras defensas estén muy bien, pero pues hay presencia de cápsula. Entonces la quimiotaxis, no va a haber presencia de quimiotaxis, no va a haber fagocitosis, y pues obvio, hay crecimiento porque hay capa de Lyme o de limo. Esto le da adherencia. Ya les expliqué a los catéteres, injertos, todo lo que sea extraño o externo. Ahí es donde se va a llevar a cabo más crecimiento. Péptidoglucano, pues sí, porque es gram positiva, entonces tiene una gran capa de péptidoglucano, en el cual pues son las endotoxinas que van a estar presentes allí. Al ácido teicoico, pues igual, la proteína A, que está fija a la inmunoglobulina G, del factor de complemento, de tal forma que pues se va a llevar el bloqueo de la fagocitosis, y pues al mismo tiempo pues esta simple y sencillamente pues va a haber una aglutinación o coaglutinación. Las toxinas exfoliativas son termoestables, son toxinas que van a estar en la capa del péptidoglucano. La B es termolábil, que son a través de los plásmidos. Acuérdate que esos plásmidos pues es el método de reproducción, de pasar la información de crecimiento de entre ellos y dando la misma información genética.
y pues simple y sencillamente pues todas estas toxinas exfoliativas pues van a causar como resultado una descamación en la piel. Y sí, hemos visto pacientitos con mucha descamación. Ahorita vamos a ver las descamaciones. Las enterotoxinas pueden ser causadas ya sea por procesos de alimentación. Ha pasado pues problemas en algunos lados de intoxicación alimentaria por estos superantígenos. Estos superantígenos, fíjate, la mayoría son del Staphylococcus aureus. Entonces hay intoxicación por alimentos. ¿Qué te causa? Pues una gastroenteritis y pues disentería, mucha frecuencia para ir al baño, las defecaciones. Solamente que aquí lo que tenemos que ver es el color de la defecación. ¿Qué color tiene? Si es color normal, cafecita, líquida, pero café, pues no hay problema. Pero si es un color como agua de arroz, ¿sí saben qué color es el agua de arroz? Así como que tú vas a hacer arroz con leche en tu casa. Pues algunos lo han hecho tal vez. Entonces ponen a hervir el arroz con canelita y ya que lo hierven, después le agregan la lechita, pero aquí es sin echarle leche, solamente es el agua de arroz. Pues si es agua de arroz, cambia el esquema del diagnóstico. No estamos hablando ahora de Staphylococcus aureus, estamos hablando ahora de Vibrio cólera. Fíjate, cambia totalmente. Por eso es importante ver todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué color tiene? Digamos, si es una flema, ¿qué color tiene la flema? Si estamos defecando, ¿qué color es la defecación? ¿Es normal, café? ¿Es líquida? ¿Es dura? ¿Es blanda? Pues en este caso estamos hablando de la intoxicación alimentaria. Gastroenteritis con vómitos y diarrea. Dos cosas importantes en la sintomatología: vómito y diarrea. ¿Cuántas evacuaciones? No, pues que ya llevo 10. Tú dices, hasta ahorita vienes. O sea, con 10 evacuaciones. Y la verdad, una vez va bien tarde. Yo llevé a mi hija con 11 evacuaciones que ni yo misma me la creía, ¿verdad? Y me dijo, sí, mamá, inicié en la escuela. Inicié en la escuela y yo, ¿pero cómo? ¿Por qué no me avisaste? Pues no llevan celular, obvio. Hasta que ya llegan a la casa o uno va por ellos. Una intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Porque nosotros no nos lavamos las manos constantemente. Nos pica la nariz. Ya me estoy rascando la nariz. Ya me estoy sacando los moquitos. Algunos hasta se comen su propio moco. ¿Qué estamos comiendo? La agarra. ¿Qué comemos? Pues fíjate que si el moco es una medida de prevención, lo que estás comiendo es una adherencia bacteriana. Es lo que estás comiendo. Al ratito te tocan los ojos con mi compañero, ya tenemos aquí ya problema ahora. Ayer me embarraron un moco. En los ojos. O sea, hay que cuidarnos todas las avenidas de entrada. Todas. Ya terminó. Terminamos. Las citotoxinas. Dice que estas crean poros. Vamos a terminar con esta página. Crean poros, que son las alfa-toxinas, hemolicinas, que estas pues simple y sencillamente destruyen la membrana del eritrocito, y al destruir la membrana, pues simple y sencillamente pues hay lisis. La toxina 1, que es la que produce el shock tóxico, que es a través de esta sigla, TSSS1. Es un superantígeno potente estimulador de los linfocitos T. ¿Y qué es lo que hace? Pues simple y sencillamente produce fiebre, disminuye la eliminación de las toxinas por el hígado y pues el paciente rápidamente pues está enfermo. No crees que esto te va a hacer efecto en 24 horas, no, es de inmediato. Hemos pasado por, gracias a Dios, el comedor tiene una higiene, alta calidad de higiene. Aunque ustedes se ríen, tiene el distintivo H de higiene. ¿Y qué significa eso? Que constantemente estamos haciendo cultivos de pelo la otra vez, lo toqué rojo. Nosotros llegamos aleatoriamente, digamos, hoy puedo ir y la comida que te van a dar, yo agarro aleatoriamente, me lo traigo, lo proceso
lo cultivo y en base a eso yo tengo que ver qué bacterias están presentes ahí. De lo contrario, pues muchísimos de ustedes ya estuvieran en el hospital. Aleatoriamente, al mes se van varias veces, no nada más una vez, se van varias veces. Eso es alto costo, muchachos, porque un cultivo de alimentos aproximadamente sale 1,000 pesos. Un cultivo de un alimento, y aquí estamos hablando de ensalada, estamos hablando de plato principal y estamos hablando de complementos, todo lo que tú comes. Entonces, todo eso está controlado. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque de lo contrario, si no estuviera controlado, este superantígeno nos causaría un shock tóxico. Y muchos no nos diéramos abasto en el hospital. Muchos. ¿Por qué? Porque imagínate cómo te voy a canalizar rápido. No tengo tantas camas para emergencias, canalizarte y tener observación. Vamos a la Hay que cuidarnos. Pues ya les dije, coagulasa, formación de coágulo y aluronidasa del ácido hialurónico, que esta permite que entre el tejido conectivo, y el tejido conectivo, que es donde tenemos demasiado, permite la propagación de la infección. Entonces, pues sí es altamente patógeno. Fibrolicinas y estafiloquinasas disuelven los coágulos, permitiendo la diseminación. Pues las plaquetas vienen y forman el coágulo de fibrina para que ahí queden englobadas las bacterias, pero como tienen esta fibrolicina y esta filoquinasa, pues simplemente la disuelve y permite la diseminación. La lipasa hidroliza lípidos y permite que penetre el tejido adiposo. Y la enzima DNasa hidroliza el ADN para que en este caso, pues las coagulasas sean negativas, o sea, la enmascara para que sean negativas y tú digas, no, pues no es patógeno y la dejas, pero no, hay que estar al pendiente. Bueno, aquí nos quedamos.